Hola papitos, yo soy Araceli, soy la fonoaudióloga de la escuela y hoy he querido hacerles este video para explicarles algunas formas de estimulación del lenguaje que ustedes pueden hacer con sus hijos en casa en esta época de cuarentena en la que no podemos asistir a la escuela y tampoco podemos llevar a alguien a la casa que nos enseñe. Así que decidí crear esta pauta de estimulación que obviamente se las voy a enviar por correo, pero quise hacer un video para explicarles puntos importantes y para hacerlo más interactivo. Hay algunas consideraciones importantes que tenemos que tener, como por ejemplo, evitar el uso de chupete en la casa, la succión de dedos, mamaderas y otros. Otros pueden ser objetos. Hay niños que usan tutos o de repente se ponen objetos en la boca y esto puede resultar perjudicial para el desarrollo de los órganos fonoarticulatorios como la lengua, el paladar y los dientes, ¿ya? Lo importante de esto es que tiene dos aspectos muy importantes en realidad, que es uno, el tema de que el uso de estos objetos o de estos malos hábitos orales puede afectar la respiración y hacer que nuestros hijos empiecen a ser respiradores orales. Y el otro es que la lengua empieza a adoptar una forma baja en la boca, lo cual perjudica la articulación de ciertos fonemas que requieren elevación y fuerza lingual, como por ejemplo son la L, la R o la R. ¿Ya? Otro punto importante es que ustedes en casa, no solo en esta situación de cuarentena, sino que siempre traten de realizar juegos y crear situaciones reales utilizando objetos de uso cotidiano para estimular el lenguaje, asignándole funciones. Es importante desarrollar la imaginación. Por ejemplo, usar, no sé, una madera como que es un avión o una caja como un gran auto, etcétera, ¿ya? También tenemos que iniciar diálogos en los que el niño o la niña participe activamente. O sea, con esto me refiero a hacerle preguntas acerca de situaciones y que no siempre las respuestas sean sí o no. Las respuestas tienen que ser también abiertas. Por ejemplo, una pregunta es: ¿qué hiciste en la escuela? ¿Cómo te fue en el recreo? O en este caso, no sé, ¿qué hiciste con tu mamá en la pieza? ¿O qué estaba cocinando la mamá? ¿Cómo lo hacía? Etcétera. ¿Ya? En el caso de que el niño o la niña estructure mal la respuesta, usted obviamente puede entregar el modelo. Por ejemplo, no sé, en la escuela dibujé y recorté. O en la cocina con la mamá la ayudé a cortar, no sé, una zanahoria. O le ayudé a lavar, en realidad eso es más creíble porque un niño chico no podría estar cortando una zanahoria, pero le ayudé a lavar una manzana, por ejemplo, ¿ya? O en la pieza me vestí, me puse los calcetines, etcétera, ¿ya? También otro aspecto importante es leer diariamente cuentos o historietas que sean de interés para su hijo. Es importante ir aumentando la longitud de los cuentos. ¿Ya? De repente hay historias o cuentos que a los niños les gustan, cuentos cortos, en el caso de niños que sean de medio mayor o que tengan habilidades muy bajitas de comprensión, cuentos cortos en las que las respuestas en un comienzo sean sí o no. No sé, el personaje del cuento se llamaba León, sí o no. Vivía en una selva, sí o no, etcétera. Y a medida que ustedes vean que sus niños van adquiriendo herramientas para poder entregar más información, les van solicitando, les van haciendo preguntas que soliciten más, una respuesta más amplia, ¿ya? Realizar preguntas sobre el contenido apoyándose en la imagen en las que se encuentran. Ya, esto es súper importante para niños que tienen un desarrollo del lenguaje súper bajo, sobre todo expresivo, pero que ustedes notan que él comprensivamente está mejor, ¿ya? Entonces le pueden pedir que muestre la respuesta en la imagen en la que se están apoyando, ¿ya? Tratar también de hacer
lo más interactivo del cuento, realizando onomatopeyas, cambiando las voces, dando vida a los personajes, entre otras acciones. Esto, aunque no lo parezca, es súper importante porque así también estimulamos la percepción y el interés en aspectos auditivos, que obviamente en niños que tienen un desarrollo del lenguaje muy bajo es necesario estimular para que puedan desarrollar más lenguaje después, ¿ya? También es importante aprovechar instancias naturales para la estimulación del lenguaje, como son si ustedes lo llevan a comprar, o mientras se están vistiendo, o mientras se están bañando, ¿ya? Eso va relacionado con algunos de los puntos que mencionábamos arriba. Otra cosa muy importante es darle siempre la posibilidad de expresarse a los niños, ¿ya? Evitar adivinar lo que el niño o la niña está diciendo y fijarse más en el contenido que en la forma. Generalmente los papás o las abuelitas, cuando las abuelitas cuidan a los niños, se ve mucho que los niños, cuando les cuesta hablar o se demoran un poco más, ustedes tienden a adivinarle todo lo que ellos quieren. Entonces eso no facilita la adquisición del lenguaje. Al contrario, si yo no necesito hablar para que me den lo que yo quiero, obviamente no lo voy a hacer, no voy a hablar porque no tengo la necesidad. Entonces hay que fijarse en esto, hay que hacerse una introspección y fijarse en cómo ustedes están respondiendo a estas intenciones del niño, ¿ya? Y fijarse más en el contenido que la forma. Me refiero a, por ejemplo, cuando los niños a veces hablan mal y ustedes les piden que repitan de nuevo, que lo digan bien. No, hay que darle la posibilidad de que él exprese de la manera que él pueda lo que él quiere decir y tratar de entenderlo, ya sea apoyándose en el contexto o simplemente tratando de adivinar un poco lo que él está diciendo, pero poniendo más atención al contenido que en la forma, más atención a lo que está diciendo que en cómo lo está diciendo, ¿ya? También modelar y expandir el lenguaje de tu hijo. Ejemplo, cuando los chicos, por ejemplo, dicen mamá auto, ya. Una forma de estimular y expandir ese lenguaje sería decir, sí, hijo, el auto está en la calle. O, por ejemplo, si es un auto de juguete, sí, el auto está en la mesa, o el auto anda, etc. ¿Ya? Sin necesidad de corregirlo, solo expandiendo esto que él dijo para intentar que él trate de imitarlo y haga una frase o algo, un intento de algo que sea más largo, que tenga más elementos gramaticales. Espero que se entienda. Bueno, y ahora esta parte tiene que ver con la estimulación de niveles del lenguaje y ejemplos. Ya nosotros el lenguaje, para hacerlo más fácil de estudiar, lo dividimos en 4 elementos fundamentales. Uno de ellos es el nivel fonológico, otro de ellos es el nivel semántico, otro el nivel morfosintáctico y el último el nivel pragmático. ¿Ya? Yo puse acá primero el nivel fonológico y puse una breve descripción de lo que entendemos o de lo que ustedes podrían entender acerca de fonología. Y se trata de la forma en la que el niño o niña representa la forma de las palabras en su cerebro. ¿Ya? Es un proceso mental y que no tiene que ver con cómo lo expreso, sino que es algo que se da a nivel cerebral. Es como la palabra que yo tengo representada en mi cabeza, ¿ya? Y algunos ejemplos de estimulación, en el caso, por ejemplo, de niños muy pequeños o que tienen escaso desarrollo del lenguaje expresivo, es escuchando e imitando sonidos de animales o del medio ambiente. Por ejemplo, escuchamos el sonido de una vaca, escuchamos el sonido de una tos o de un estornudo, escuchamos el sonido de un instrumento o de sonidos del medio ambiente, como, no sé, cerrar una puerta, una moneda que se cae, un martillo martillando un clavo. Ya es importante hacer que el niño escuche, que reconozca que hay un sonido y de qué se trata. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer en la casa, ya sea ustedes haciendo los sonidos o ustedes buscando sonidos en la web. Hay mucho material de estimulación para este aspecto, ¿ya? Importante también es una vez que el niño pueda imitar, solicitar que lo haga. Por ejemplo, ¿cómo hace el lobo? ¿Cómo hace la oveja?
cómo hace la rana, y esto es importante porque el lenguaje se adquiere en base a la imitación. Entonces, esto es lo más fácil que podemos hacer, imitar sonidos aislados de cosas que el niño escuchó. Luego esto se aplica a la imitación de otros aspectos del lingüístico, ¿ya? También, ya en un nivel más avanzado, podemos hacer discriminación de sonidos verbales. Por ejemplo, ahí tenemos un dibujo de una cama. Y a lo que me refiero con discriminación de sonidos es, yo le pregunto al niño, por ejemplo, ¿esto se llama tama, se llama pama o se llama cama? En cada una de las preguntas, el niño tiene que responder con sí o no. Por ejemplo, ¿esto se llama tama? El niño debería decir no. ¿Se llama pama? No. ¿Se llama cama? Sí. Eso quiere decir que el niño está discriminando auditivamente el sonido específico que hace la diferencia entre lo que él está viendo y lo que está escuchando. ¿Ya? Que en este caso es el sonido k de cama. ¿Ya? También, de otra forma que se puede estimular es integrando sílabas auditivamente. Esto generalmente siempre lo hacemos, pero no sabemos qué estamos haciendo. Se trata de integrar sílabas auditivamente. Por ejemplo, ahí yo tengo el dibujo de una pelota, ¿ya? Y la idea es decirle al niño, esta es una pelota. Él tiene que completar con la última sílaba, tiene que reconocer que falta una sílaba, un sonido ahí que hace que la palabra se complete, ¿ya? Luego voy omitiendo sílabas. Luego le digo, esta es una P y él me tiene que decir lota, ¿ya? Luego, cuando son capaces de realizar ese tipo de tareas, podemos pasar a la segmentación silábica, ¿ya? Que es segmentar una palabra en sílabas, dando aplausos, golpes o tocando círculos de acuerdo al número de sílabas que compone una palabra. Por ejemplo, el mismo ejemplo anterior, pelota, tocando círculos, haciendo aplausos, tocando la mesa, saltando, de cualquier manera que el niño pueda percibir que hay sílabas que componen esta palabra y que ninguna de ellas se puede omitir, ¿ya? Luego pasamos al nivel semántico, que era el otro aspecto del lenguaje que nosotros estudiábamos, que les mencionaba anteriormente. Y una breve descripción para que la entiendan es que se refiere al conocimiento de personas, cosas y cómo éstas se relacionan entre ellas, ¿ya? Entonces, obviamente, lo primero que tengo que tener es conocimiento del mundo y de cosas que existen en el mundo. Por ejemplo, animales, frutas, verduras, juguetes, ropa, medios de transporte, etc. Hay que mostrar el mundo a los niños, lo real y no lo virtual, ¿ya? Que vea una manzana, que la toque, que la coma, que la sienta, que sienta su sabor, que vea su color, que sienta su textura, ¿ya? Es la única manera en la que yo puedo adquirir estos rasgos distintivos y asociarlos a este elemento que yo voy a llamar, por ejemplo, manzana. Yo sé que una manzana es dulce porque la he probado. Yo sé que su textura es suave por fuera porque la he tocado. Yo sé que su color es rojo porque la he visto, ¿ya? Lo mismo con los animales, con otros elementos de alimentación, con ropa, con instrumentos musicales, con todo, ¿ya? Yo necesito conocer, explorar, sentir las cosas para incorporar esos aspectos distintivos dentro del nombre que yo voy a guardar en mi cerebro, como cualquiera de los que ahí les mencioné. También dentro de la categoría de semántica, es muy importante destacar para qué sirve cada objeto, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si están usando un cuchillo, mira hijo, yo estoy usando el cuchillo para cortar, estoy usando la tijera para cortar papel, estoy usando la peineta para peinarme, estoy usando el jabón para lavarme, etcétera, la ropa para vestirme, ¿ya? Es muy importante esto. Y obviamente asociando, ¿ya? Junto a elementos, asocio elementos porque se relacionan por alguna razón, ¿ya? Junto a un gato con un perro, ¿por qué? Porque son animales, porque tienen pelos, porque caminan en 4 patas. Le pongo ropa a la muñeca, ¿por qué? Porque la ropa sirve para vestirse y la muñeca representa una persona y tal vez la muñeca tiene frío,
¿ya? Hay millones de asociaciones que nosotros hacemos a diario, ¿ya? Y esto obviamente fomenta el desarrollo del razonamiento lógico y razonamiento verbal, ¿ya? Ahora pasamos a la estimulación del nivel morfosintáctico, que también se los mencioné antes como un área del lenguaje, y que un resumen de lo que abarca es, por ejemplo, las formas, se refiere a las formas de las palabras y reglas que existen para combinarlas en oraciones, ¿ya? Otra vez, nominar elementos del medio, sustantivos, no importa que lo diga mal, pero que tu hijo nomine objetos que ve frecuentemente, ¿ya? Eso es importante, tengo que tener nombres para poder hacer oraciones. Luego de eso, reforzar sí o sí el uso de un artículo más un sustantivo. El artículo es un elemento gramatical que determina al sustantivo. El sustantivo es cualquier nombre de cualquier cosa. Entonces los artículos van a ser un, una, unos, unas. Los indeterminados y los determinados va a ser la, las, el, los. ¿Ya? La diferencia entre unos y otros, o sea, no es importante que el niño lo sepa, pero tal vez sí que nosotros, por ejemplo, cuando yo digo un pantalón, me refiero a cualquier pantalón, ¿ya? Cuando yo digo el pantalón, me refiero a ese pantalón en particular. Por eso se llaman determinados e indeterminados, ¿ya? Entonces es importante que una vez que tu hijo logre decir sus sustantivos, nombres de cosas, tú estimules el uso del artículo más el sustantivo. Sí, hijo, mira, una casa, un pantalón, un niño, ¿ya? Y suele ocurrir que los niños empiezan a hacer inconcordancias de género y número. Por ejemplo, dicen uno pantalón, ¿ya? O uno casa. Entonces tenemos que reforzar el uso correcto. Un pantalón, una casa, haciendo hincapié y reforzando auditivamente el artículo que va con ese sustantivo, porque me refiero a un sustantivo femenino, entonces le tengo que poner un artículo femenino y así, ¿ya? Luego de eso, luego de que tu hijo puede producir un sustantivo más un nombre, podemos agregar un atributo. Esto significa sumarle una característica a esa oración o a ese sustantivo. Por ejemplo, lindo, feo, grande, chico, rojo, verde, cochino, limpio. Y aquí puse estos ejemplos. Por ejemplo, una casa grande. Ya tenemos un artículo, un sustantivo y un adjetivo. Y abajo, un niño bonito. Ya, entonces una vez que tu hijo logra producir un artículo más un sustantivo, intentamos agregar un adjetivo. Ya, estas frases son aún simples porque no tienen verbo. ¿Ya? Entonces producimos estas frases, las decimos muchas veces para que tu hijo intente imitarlas, sin corregirlo, sin decirle que lo que está diciendo está mal, sino que intentar apostar a que por más veces que él la escuche, tal vez va a intentar imitarlas. Luego, fomentar la nominación de verbos o acciones. Los verbos, como ahí dice, son acciones, por lo tanto se aprenden haciendo. No son estáticos. Entonces, ¿cómo tu hijo va a aprender lo que es bailar si no ha bailado? Si tú no le has enseñado o no le has mostrado lo que es bailar. ¿Cómo va a aprender lo que es comer si no ha comido, o dormir si no ha dormido? Etcétera. Son acciones. Por lo tanto, tenemos que estimular el uso de ellas y asociarles un nombre. Mira, estamos cantando, estamos bailando, estamos durmiendo. ¿Ya? Fomentar el uso de pronombres. ¿Ya? Darle modelos en los que quede claro quién realiza la acción, porque para eso usamos los pronombres, los usamos para sustituir nombres. Por ejemplo, yo digo, la mamá está comiendo, ella está comiendo. Ella va a ir a reemplazar el nombre, ya no tengo que decir la mamá, ahora puedo decir ella, y sé que me estoy refiriendo a una mujer, y una sola, no más de una. Entonces, reforzar en tus oraciones que quede claro quién está realizando la acción. Yo, tú, ella, que es la niña, o él, el niño, ellos,
los niños, ellas, las niñas, ¿ya? Que quede claro que me estoy refiriendo a una sola persona femenina o a más de una, femenina, masculina. A eso se refiere, ¿ya? Ejercitar el uso de oraciones simples y comprensión de interrogativos. Por ejemplo, aquí tengo unos dibujos y el niño puede hacer una lectura de los dibujos fácilmente. No tiene que saber leer para decir el niño está comiendo una manzana. Él puede ver y ustedes le van a guiar para decir el niño está comiendo una manzana. ¿Ya? Otra vez, el niño está comiendo una manzana. Y luego estimulo con la comprensión del interrogativo. ¿Quién está comiendo una manzana? Y lo muestro. El niño. ¿Qué está haciendo el niño? Está comiendo. ¿Qué está comiendo el niño? Una manzana. ¿Ya? Lo mismo acá abajo. La niña está pintando una flor. ¿Quién está pintando una flor? ¿Qué está haciendo la niña? ¿Qué está pintando la niña? Son cosas que ustedes pueden hacer en la casa y estimular en sus hijos. ¿Ya? Por último, hay que tener en cuenta que cada niño y niña es único y irrepetible, por lo cual no lo compares con otro. Respeta su evolución y ritmo de aprendizaje. Evitar corregir en público y avergonzarlo. Estimula los logros, por mínimos que sean, a través de una caricia, un gesto o simplemente una palabra. ¿Ya? Yo sé que estos son momentos difíciles, pero es importante tratar de mantener un poco de la rutina que era antes, ¿ya? Estimular un poco el lenguaje en el caso de niños que tengan desarrollo del lenguaje muy bajo, porque claro, obviamente después nos vamos a encontrar con un niño de 4 años, en el caso de los niños de media mayor, el próximo año van a tener 4, van a tener un desarrollo del lenguaje muy bajito, entonces va a ser difícil nivelarlos. Pero a mi parecer, muy personal, esto que está sucediendo ahora es mucho más importante que cualquier año perdido. Así que les deseo lo mejor, espero que estén súper bien en sus casas y les dejo estos tips para que puedan estimular lenguaje sin necesariamente sentarse en una mesa a hacer tareas, porque yo sé que en esta circunstancia debe ser difícil, estamos todos estresados y debe haber mucho ruido, muchos distractores, entonces podemos utilizar instancias naturales para estimular el lenguaje. Así que les dejo estos tips, a ver si les sirve y mucha suerte, que estén bien, saludos.